Al finalizar la etapa de la patria vieja, tenemos la Reconquista, por cierto, ¿no? Que es el momento en que la administración española retoma el poder en Chile y en el resto de los países que están buscando su independencia, dada la suerte que tiene Fernando VII de ser liberado y, por cierto, de eh, reimpulsar una toma de poder, sobre todo en los territorios y dominios americanos. Los patriotas, sin embargo, se organizan en Mendoza junto con José de San Martín, con quien estrechan lazos y generan un vínculo no solamente de identidad latinoamericana, sino también un vínculo político, con objetivos similares, pero con estrategias diferentes que van a aunar en el proceso de construcción de lo que llamamos el Ejército Libertador de los Andes. Al realizar la travesía de cruzar los Andes desde Mendoza hasta la región metropolitana actual de Chile, el Ejército Libertador de los Andes tiene la ventaja de poder ganar una gran batalla, que es la batalla de Chacabuco, a inicios de 1818. Con esto retoma el poder los patriotas chilenos de Chile, expulsan a Casimiro Marcó del Pont, que gobernaba, y se toma la decisión de que sea Bernardo Higgins quien asuma el poder como primer director supremo de nuestra nación. Se lo habían ofrecido inicialmente a José de San Martín, pero este declina a propósito de la necesidad que tiene de seguir embarcándose en la estrategia de libertar al Perú, ¿no? Que es el elemento central de su estrategia de liberación de América del yugo español. Con la administración de Bernardo Higgins en la dirección suprema de nuestra nación se desarrollan diversas acciones. Por una parte está controlar todavía la amenaza de los realistas que se asientan en Valdivia y en Chiloé, pero que avanzan fuertemente hacia Santiago todavía a inicios de 1818. ¿No? De hecho, le dan una fuerte batalla en cancha rayada y la perdemos los patriotas y vamos a tener que todavía retomar el poder ya con afianzamiento completo, ya recién el 5 de abril de 1818 en la batalla de Maipú, donde simbólicamente y en términos efectivos de armas es que se domina finalmente a los españoles quienes quedan todavía durante largo rato, hasta 1826, se quedan todavía en el sur de Chile tratando de retomar con fuerza el objetivo de sacar a los patriotas y retomar el gobierno español de esta provincia, la que hoy llamamos nuestro Estado Nacional de Chile. Además, el gobierno de O'Higgins tiene que, entre comillas, bailar con la fea, porque hay que limpiar la casa, hay que organizar un país completo y además cumplir con las promesas que se habían hecho a José de San Martín en construir la escuadra nacional que le permitiera desembarcar en el Perú. Para esto, O'Higgins tomó un préstamo de casi 1 millón de libras esterlinas con la corona británica y que va a ser también un elemento central dentro de críticas, las críticas que van a haber en su gobierno y van a propiciar también su salida posterior, de la que hablaremos en un tiempo más, en otro video. El gobierno también de O'Higgins instaura la escuela militar, genera la primera escuadra nacional, desarrolla el proyecto arquitectónico y de infraestructura pública, que es la construcción de la Alameda de las Delicias, la construcción del mercado de abastos en Santiago, el cementerio general, el cementerio de disidentes en Valparaíso. En efecto, el gobierno de O'Higgins lo que intenta en términos públicos y en términos normativos es tratar de darle una construcción al Estado que sea muy profunda, que sea muy abierta, muy libertaria, que vaya muy de la mano con lo que él creía y con lo que el resto de los patriotas creían en ese momento. Recuerden el ideal ilustrado, el que está en plena vigencia. Y ojo, la primera ley de la República que impulsa Bernardo Higgins va a ser la ley de abolición de los escudos de armas y de los títulos nobiliarios de los españoles y de las familias chilenas. Por tanto, se dejan de utilizar todo tipo de sujeción o de relación con la corona anterior y comienza a construirse un país de nuevo o un nuevo país directamente a través de perder los privilegios que habían antes y tratar de construir otros nuevos y propios. Sin duda que la aristocracia o la oligarquía chilena va a construirlos de manera muy rápida y van a ser más o menos los mismos los que se van a transformar en los dueños o los dominadores del país. Lo vamos a ver durante el proceso inicial de los ensayos constitucionales. O'Higgins tiene un gobierno violento y sufre mucha violencia. Se le acusa evidentemente del asesinato de José Miguel Carrera en un fusilamiento bastante clandestino y bastante raro
en Mendoza y obviamente del asesinato de Manuel Rodríguez, dos figuras insignes para la independencia, pero que en el fragor de la batalla o en el fragor de la guerra finalmente quedan en un momento en bandos completamente opuestos y sufren la suerte efectivamente de los vencidos. Al finalizar el gobierno de O'Higgins podríamos evaluarlo en función de las acciones que llevó a cabo, pero también podríamos evaluarlo en función de los ejercicios constitucionales que se desarrollan dentro de su gobierno. Por una parte la Constitución de 1818 y por otra la Constitución de 1822, ambas sin mucha duración si ustedes se dan cuenta, pero que efectivamente logran poner algunos puntos que son relevantes. La Constitución de 1818 impulsa los derechos y deberes de los ciudadanos, sobre todo el de la igualdad y libertad ante la ley, que es una cosa fundamental dentro de la construcción del Estado de Derecho. Se generan por primera vez los límites en términos rudimentarios, se va a afinar mucho mejor en la Constitución de 1822 y se habla directamente de la figura de director supremo, que en la Constitución de 1818 no se le pone límite a ese mandato y en la Constitución de 1822 sí se concede un mandato de 6 años con una posible prórroga de 4. En la primera Constitución, la de 1818, se establece el derecho de patronato, que es la relación con la Iglesia, que vamos a tratar largamente durante el siglo XIX, y evidentemente en la Constitución de 1822 y la de 1818 se establece el principio de soberanía nacional. Y esto va a generar no solamente identidad con las ideas, sino también identidad con el territorio. Al finalizar la etapa de la Patria Nueva, con la crisis que tiene el gobierno de Bernardo O'Higgins ya a inicios de 1823, ¿no? Recordemos que en enero de ese año O'Higgins se ve obligado a abdicar, a renunciar a su cargo y comienza a surgir lo que llamamos el proceso político en Chile. Vamos a poder evaluar el proceso de independencia como un proceso que se inició a propósito de las quejas que hay desde los criollos hacia el despotismo ilustrado que emana de parte de la corona española. Esto se va a ver muy enjuiciado a través de la expulsión de los jesuitas, que no solamente va a tener efectos en Europa a propósito de los grandes conflictos que existen entre la corona y esa orden sacerdotal, sino también los conflictos que va a generar en América debido a las grandes tierras que tiene esa orden y la cantidad de negocios en el ámbito educativo, financiero y por cierto también en el ámbito productivo. Y por cierto, el monopolio comercial que establecía el mercantilismo va a generar también críticas de parte de los criollos y ven en la oportunidad de la invasión de España por parte de Napoleón y la puesta en prisión de Fernando VII, la oportunidad de generar estas juntas de gobierno, desconociendo a la organización central finalmente que tiene España para darle forma a esto con un resquicio legal. Los chilenos y los patriotas de América Latina intentan establecer avances y reformas en el ámbito comercial y económico, sobre todo esperando el restablecimiento del reinado de Fernando VII, cosa que para los hijos, es decir, para nuestros padres de la patria, fue un factor determinante de poder terminar y definitivamente con el régimen español. Así se hizo y la violencia de ese proceso genera lo que llamamos las guerras de independencia y por cierto la arremetida nuevamente de la corona española a través de lo que llamamos el periodo de la Reconquista. No va a ser sino a través de las intervenciones sobre todo de Simón Bolívar desde el Orinoco, del Cono Sur hacia abajo, y de José de San Martín desde Buenos Aires y retomando hacia el Perú, que va a surgir este proceso de independencia definitiva de los pueblos americanos, acompañados en muchos casos de sus diversidades, por cierto, como el caso de México, de Brasil, de Perú, que son muy disímiles en las formas y fondos que buscaban de independencia estas naciones, pero que va a tener un mismo hilo conductor, que es la diferenciación definitiva de parte de estos nuevos Estados-nación con la metrópoli anterior española. Si algo tiene este momento o este momento histórico, con todas las etapas de su proceso, es dónde está situada la aristocracia criolla en el antes y en el después. Está puesta en la crítica y en la construcción de lo que nosotros llamamos del proceso de independencia. Y durante el proceso de independencia se ve también diezmada en muchos momentos, es cierto, pero no solo al conducir este proceso es que va a tener ciertas garantías y buenos resultados, sino que también va a obtener los beneficios de este mismo proceso.
¿no? Y va a intentar por todos los medios deshacerse de aquellos próceres violentos, ¿no? De aquellos héroes de las independencias y darle paso a lo que buscaban efectivamente, que era la administración de los activos financieros, la administración de la producción y sobre todo quedarse con el poder. De eso va a ir la construcción de la política durante todo el siglo XIX y esos van a ser más o menos no solamente los ensayos constitucionales, sino también los ensayos para crear lo que nosotros hemos llamado un Estado-nación.